Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenos días. Y todos sabemos que los Elseworlds son otros mundos en DC Comics, ¿no? Sería como la contrapartida del What If, ¿qué pasaría si? ¿No? De Marvel. En este caso la pregunta es, ¿qué pasaría si Ezra Miller fuera realmente de Flash? ¿Volvería al pasado? ¿Usaría la Speed Force para cambiar todo esto de un par de arrestos y otras acusaciones de amenaza, un Airbnb de Islandia en comuna de culto? Todos estos eventos que tanto marcaron una época de Ezra Miller, como relaciones inapropiadas entre Miller y la menor tocota Iron Age, diciendo que vio al actor besarla descuidadamente, que intentó dormir en la misma cama con Tocota cuando tenía 14 años, o lo de una persona afirma que vio a Miller teniendo sexo con Tocota en diciembre de 2021, otra mujer que acusa a Miller de grooming de su hija de 11 años. Yo no digo que nada de esto sea cierto, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, no? La persecución del FBI o el Ku Klux Klan en su viaje con un chaleco antibalas y pistolas, amenaza de muertes en capítulo de Belleville del Ku Klux Klan de Carolina del Norte. Yo me pregunto, ¿qué haría? ¿Si usaría la Speed Force o para volver en el pasado y revertir todo esto, o directamente recurre a la justicia? Porque evidentemente hoy tener acusaciones de pedo en un mundo donde se está intentando establecer como algo normal la pedo, ¿tá? Y para el que no sabe, una pedo, y al final, que no lo puedo decir toda la palabra, filia, ¿no? Entonces, para estos términos vamos a hablar de pedo, ¿tá? Entonces, no es necesario ser Flash, no es necesario ser Ezra Miller con poderes de la Speed Force, ni pensar en otros mundos, ni pensar en un What If. No, directamente te declaras no binario, te declaras que sentís amor por los chiquillos, y acá hay un problema muy importante, ¿no? Porque esta progresiva berreta, esta gente de izquierda que lo único que intenta es establecer algún tipo de parámetro para ejercer de forma libre sus trastornos, sus deseos más básicos y más trastornados, no hay necesidad. Yo voy a la justicia y digo, mira, tengo problemas, que otro, déjenme hacer un paréntesis acá. Por un lado alguien dice, no es un trastorno mental, sino una disforia, o lo sacamos de la parte de salud, pero por otro lado, cuando a mí me conviene, tengo trastornos de salud que me ingieren hacer ese tipo de cosas. Como por ejemplo lo que estamos viendo, ¿no? La pedofilia y un montón. Yo no digo que el tipo sea culpable o no. Digo que solamente hoy en día, a ver, te pregunto, vos papá, vos mamá, ¿te enterás que un tipo intentó acostarse con tu nena de 13, 12, 8, 7 años? O la toca, o la mira, o un nene también lo toca, lo mira o algo por el estilo. Y salís con un chaleco antibalas y un arma a recontracagarlo a tiros, que está mal, en este canal saben que no propiciamos la violencia, está mal, pero a vos te meten de por vida. Y no sé si hasta no te mandan a silla eléctrica o a inyección letal. ¿Está bien? Ahora, un tipo de estos que tiene 25.000 quilombos, que lo han denunciado de 25.000 cosas, tiene un trastorno, pero no. ¿Sabes qué? El pibe es binario. Vamos a la justicia, que seguramente la justicia lo va a saber entender. Porque, ¿es un trastorno? No. Pero igual lo tenemos que internar porque es una cuestión de salud. Sí, pero llamémoslo disforia, porque ¿sabes qué? Estos cristalitos, si no se nos rompen y dejamos de ganar millones y millones de dólares, y además no ganamos votos. Porque claro, lo moral y lo ético no gana votos. Porque hay mucha gente que no sabe para dónde carajo ir, y esa gente la tenemos que captar de alguna forma. ¿Y cómo la captamos? Y bueno, vamos por el lado de a ver,
somos subversivos, defendemos las causas justas y esto y lo otro, y los pobres pibes saben que la gente normal no tiene tiempo para estar pelotudeando con pajeradas y, llamémoslo así, no me sale la palabra que siempre uso, mitología de género, mitologías de estas cosas, estas cuestiones berretas de defender cruzadas, ¿está bien? Que son cruzadas truchas, digo yo. En el caso por ejemplo, de la feminista, ¿no? De Tini, no, de esta chica que cantó el himno en el Mundial Argentino. ¿Está? Estaba en un país donde matan a las mujeres por mostrar un poquito más de lo que tienen que mostrar. Quieren matar a un jugador que ahora ¿cómo es? Lo sentenciaron a 26 años de prisión en vez de matarlo al jugador iraní que salió a defender los derechos de las mujeres, y esta mina, que es una referente del feminismo, le dice: ¿por qué no te venís a cantar, que estás en Qatar mirando el mundial? No aprovechás y te venís a cantar el himno. ¡Ay, qué honor! ¡Qué cosa loca! Me encanta, tengo que ir, no sé qué, no sé cuánto. Voy a comprarme un vestido. Listo, se compró el vestido, cantó y después andaba exhibiéndose con cofia. O sea, ¿dónde está la rebeldía? ¿A dónde está la defensa de los derechos? Si cuando vas al lugar donde tenés que defenderlos y poner los ovarios o los huevos o lo que importe en la mesa, te adaptás a todas las costumbres y calladita la boca, la cabeza y decís: sí, mi amo, sí, mi amo. Bueno, en este caso, volviendo un poquito para atrás, Ezra Miller no necesitó usar la Speed Force. Directamente, la justicia le dio, me parece a mí, un derecho o una prerrogativa que no se la daría a una persona común. Una prerrogativa que no se la daría a cualquier padre de familia. ¿Está? Ahí les dejé el cosito de prerrogativa. Bueno, vamos un poquito a entrar a la noticia. Ezra Miller, actor de Flash, será declarado culpable de robo y allanamiento. ¿Está? Ezra Miller, actor de The Flash, se declara culpable de allanamiento de morada y robo en Vermont, Estados Unidos. El intérprete protagonizó una espiral de delitos y crímenes durante el 2022. El actor, que iba a declararse inocente, ha aceptado cargar con la culpabilidad del delito y llegar a un acuerdo con las autoridades. Esto ya de por sí, yo entiendo, no sé nada de leyes ni nada, pero me parece tan hipócrita, tan mal de la ley, porque, a ver, si yo me voy a decir que soy inocente y después por un cargo acepto culpabilidad, entonces, ¿hasta dónde yo estoy diciendo la verdad? ¿Está bien? Porque si no, vos estabas mintiendo. Si yo me declaro inocente y después, para aceptar un coso, me declaro culpable, estoy mintiendo. Para mí debería haber un cargo más por haber mentido o por hacer perdido el tiempo de la corte o lo que sea. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, yo no sé nada de leyes, estoy diciendo lo que siento. Miller habría conseguido que se retiraran otros cargos contra él, y según parece, Warner ya habría trabajado para eliminar parte de su historial delictivo. Porque vamos a ver un momento, no te quepa ni la menor duda que todo esto, y lo vamos a ver más abajo seguramente, que la mano de Warner para que no sea un fracaso de Flash está detrás de todo esto. Ezra Miller trabaja para hacer las paces con la justicia. Como relatan en Variety, la estrella de Animales Fantásticos y de Flash habría llegado a un acuerdo en lo referente a su culpabilidad. El actor habría irrumpido en una casa en Vermont robando botellas y enseres de la despensa de un vecino de la localidad. El hecho sucedió en mayo, pero Miller no fue acusado en firme hasta el pasado agosto. Las autoridades policiales comprobaban a través de cámaras de vigilancia y testigos que Miller había cometido un delito y no tardaron en acusar a Miller de delito grave. Yo estuve buscando por todos lados, si ustedes lo encuentran me avisan y lo rectifico, o no sé, o digo hago otro video. No encontré en ningún lado que me den información de qué pasó con los otros cargos que les detallé al principio del video. No encontré en ningún lado. De lo único que se habla son de estos cargos menores, que encima, yo no sé si fue en esta nota, o bueno, pues esta no la leí porque se las quería traer a ustedes, pero en otras notas que leí, hablaba de que habían salido a decir la madre que al vecino donde entró a robar botellas estaba enterado.
¿Está bien? Y que además de estar enterado, lo conocían hace muchos años. Y que además el vecino le había dado permiso. ¿Entendés? Entonces, si ahora lo está diciendo esto, y el vecino salió a decir que no, y solamente lo acusan de esto, ¿tá? Como cargo menor, después de haber mentido y haber dicho falsedades sobre lo del vecino, no te quepa ni la menor duda de que esto llegó a un acuerdo de plata con el vecino, a un acuerdo de plata para callar toda la otra parte del historial, andás a ver, por lo menos hasta que termine el juicio. O sea que todo esto es una reverenda chanchada. Y yo me pregunto, me vuelvo a preguntar, si vos, yo, Josefa o Antonio hubiésemos hecho algo de esto, ¿qué tratamiento tendríamos? Pero como ya sabemos, la falsedad y la hipocresía, y si es como acá en Argentina, que todas las feministas políticas salen a firmar tratados para que los violadores puedan salir, ¿tá? Como en la pandemia, sin ningún tipo de pulsera electrónica, puedan salir porque, ay, pobrecitos, o sea, los violadores son personas buenas en potencia y son víctimas de la situación social, situación que los mismos políticos nos han llevado a estar, porque Argentina, perdón chicos, con todo respeto lo digo, Argentina es 10 veces un país mucho más rico que el 90% de Latinoamérica, pero como el universo hace, equipara. Pone país rico y del otro lado te pone gente de mierda. ¿Entendés? Entonces, a veces la gente que tiene menos recursos sale más arriba que la gente que tiene más recursos únicamente por capacidad y mérito. Cosa que esta gente no sabe ni entiende. Pese a que el actor compareció ante el tribunal virtualmente con su abogado en octubre y se declaró inocente, las partes del proceso judicial habrían trabajado en el Tribunal Superior de Vermont para alcanzar un acuerdo, retirándose 2 cargos previos a la ficha de Miller. Uno de hurto menor y otro de robo a una vivienda desocupada. Documentos oficiales indican que en esta de vivienda desocupada es la que yo les decía del vecino. Documentos oficiales indicaban que los fiscales recomiendan que Miller enfrente entre 89 y 90 días de sentencia suspendida, además de un año de libertad condicional y una multa de $500. $500. $500 le debe haber salido al tipo a arreglar los vidrios, arreglar lo que rompió, la botella de vino y toda la poronga, ¿no? Ni hablar que el juicio y todo el tiempo de los abogados, de los defensores, de la parte que paga el Estado, debe haber salido 10 veces más que $500. Entonces vos te das cuenta, yo me pregunto, un tipo maneja borracho y la multa es de $2.000 o más, no me acuerdo, habíamos sacado una nota con eso, no me acuerdo. Y este tipo por todo eso $500. ¿Y dónde están los otros cargos? La pena máxima de haber llegado a juicio habría sido 26 años de cárcel. La pena máxima de haber llegado a juicio habría sido de 26 años de cárcel. ¿A vos te parece realmente, con la mano en el corazón, que tenga algún tipo... O sea, yo entiendo el acuerdo, no estoy de acuerdo, pero entiendo que vos hagas un acuerdo. ¿A vos te parece que si el máximo es de 26 años, con un acuerdo vos hagas 89 o 90 días de sentencia suspendida y un año de libertad condicional? ¿A vos te parece que es justo? Si vos cometiste esos delitos, pero llegás a un acuerdo, yo lo mínimo que espero es, no sé, 5 años de cárcel y, no sé, compensatorios de dinero, y yo qué sé, después a los 5 años que tenga la posibilidad de apelar y salir en libertad condicional. Bueno, me encantaría saber si vos, papá de familia, salís a pegarle a un tipo que se quiso pegarle o a confrontar a un pedo de estos, a ver qué onda. No sé si es pedo o no, pero según los cargos, tenía denuncias por eso.
Miller intenta poner fin a su espiral de locura y delitos y salvar de Flash. El robo del hormón es la punta del iceberg. El actor ha protagonizado en 2022, especialmente movido, una larga historia de controversias, problemas legales y encontronazos con la justicia. Miller, estrella de varias sagas millonarias de Warner Bros. Discovery, llegó a creer que era el Mesías y fue arrestado 2 veces en Hawái, primero por alteración del orden público y acoso, y luego por agresión en segundo grado. El intérprete también habría sido acusado anteriormente de asfixiar a una mujer en un bar irlandés. El año pasado, Miller protagonizó altercados y tensiones de delitos múltiples. Tras pedir perdón y reunirse con Warner, Miller lucha por curarse y someterse a un tratamiento de salud, buscando además salvar de Flash, un colosal blockbuster de $300 millones de presupuesto, y el cual se estrenará en cines el próximo 23 de junio. Si todo va bien, la nueva DC de James Gunn podría continuar siendo el personaje. Y viste, estas son las recompensas por hacer todo lo que está mal, pero en teoría tener un trastorno que no es trastorno, pero que, bueno, que te hace ser feliz y que está. Y con esto, chicos, no, como siempre digo, no tiene nada que ver la comunidad per se que tenga la necesidad de sentirse mujer o binario. Pero bueno, a ver, si estamos abogando porque las leyes tengamos todos los mismos derechos, bueno, también tengamos todas las mismas responsabilidades. ¿Está bien? Y de hecho, yo no creo, y siempre lo dejo claro, no tengo nada en la comunidad LGBT, pero sí con estos colectivos, ¿tá? Estos colectivos políticos, ¿tá? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, chicos, yo tengo sobrepeso y tengo un trastorno alimenticio. Yo tengo un trastorno alimenticio. Por X razones. No me da la guita para comprar una buena alimentación. No tengo ganas, no me siento bien con esto que me está pasando con mi familia. No me dan ganas de salir a entrenar. No me da el tiempo tampoco para salir a buscar changas. Y tampoco me da la plata para entrar en un gimnasio. ¿Entendés? Yo tengo un trastorno. ¿Por qué? Porque mi forma de vida o de alimentación se ve trastornada por distintos factores. Y yo no tengo ningún problema, me siento menos persona, ni menos copado, ni mucho menos racional por tener un trastorno alimenticio. Sé que tengo un problema, sé que tengo que solucionarlo, que yo lo pateé para otro momento, perfecto. Pero tampoco voy a salir a decir, ay, pobre de mí, soy trastornado, tengo problemas de alimentación, no sé qué. No, chicos. O sea, acá hay dos situaciones. O seguís siendo gordito, o haces algo para revertirlo. Entiendo que muchas veces las cosas para hacerlas revertir no son tan fáciles. Entonces ahí tiene que entrar la salud. Tiene que entrar el Estado, si vos querés llamarlo así. Ahora, si yo te saco de salud, pregúntate si realmente te estoy haciendo un bien. Porque yo te alimento el ego diciendo que es una disforia y no un trastorno, pero por otro lado, el Estado se ahorra todos los morlacos que después te ayuda a ponerte, por ejemplo, hormonarte. ¿Y de quién es el negocio? Vos preguntate de quién es el negocio. Si yo te saco la ayuda psicológica, que en realidad al Estado no le genera dinerillo, o a casi nadie, salvo a los psicólogos, a los psiquiatras, pero, si te pongo como cuestión de salud, por ejemplo, hormonarte o ponerte los pechos o algo por el estilo, pregúntate qué industria es la que gana. La farmacéutica seguramente. Y la farmacéutica seguramente debe tener redes por debajo de la mesa con cuánto político esté relacionado a ese tema. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Me olvidé de poner el cartelito de suscríbanse, pero bueno, suscríbanse, no sean malos, déjenme un like. Y como siempre digo, game over.